Amigos, 4 de la tarde acá desde Caracas, Venezuela. Nosotros nos encontramos con Enrique Ochoa Antich. Él es miembro de la Concertación por el Cambio, esta nueva alianza que ha surgido luego de las elecciones presidenciales y liderada por el ex candidato presidencial Henry Falcón. Ustedes el día de hoy han hecho una propuesta ante la que ha hecho el gobierno de un nuevo control de precios, una estrategia ya repetida y que hemos visto que no tiene ningún resultado. ¿Cuál es la propuesta de la Concertación por el Cambio frente a este nuevo panorama? Como tú has dicho, se trata de una propuesta ya conocida, ni siquiera solamente en este gobierno, que varias veces nos han hablado de control de precios y todos esos planes han sido sencillamente infructuosos. Incluso en los años 80 se había intentado, en algún momento se intentó un procedimiento de control de precios y siempre fue infructuoso, pero ahora todavía con más razón. Creer que en un entorno de hiperinflación un empresario puede pactar con el gobierno, aunque sea mensualmente, como se ha dicho, unos precios de manera estable, es sencillamente, si no una candidez, en todo caso una necedad, porque el propio empresario está impactado por la hiperinflación en sus medios de producción, los insumos industriales, las materias primas, que son otras mercancías, y esas mercancías también están sometidas a un proceso hiperinflacionario que se produce día a día, hora a hora. Entonces, sencillamente pretender vamos a decir, encorsetar todo este proceso económico que es la hiperinflación en unos controles burocráticos es sencillamente inútil. Como ya los venezolanos saben, porque es la experiencia vivida por todos nosotros, pues se aprueba esto, nunca tiene ningún resultado. Los precios siguen subiendo. La otra medida que busca el gobierno pretendiendo compensar el proceso hiperinflacionario es la subida de los salarios, y sabemos que eso tampoco tiene ningún resultado. Los salarios van fatigosamente por las escaleras y los precios van por el ascensor, y por un ascensor muy veloz, de modo que la diferencia siempre termina siendo ensanchada entre los precios y los sueldos. De modo que nosotros insistimos en que para resolver este problema de fondo, porque el hambre, la carencia de medicinas, la incapacidad de los venezolanos para adquirir los alimentos y las medicinas que requieren, el caos de los servicios públicos, detrás del caos de los servicios públicos también se encuentra la hiperinflación, porque son los repuestos que cuestan caros, que no se consiguen, etcétera. Para poder atender este problema se requiere de una reforma económica muy profunda, porque el gobierno está equivocado cuando cree que el problema hiperinflacionario es debido, bueno, no digo yo, al tema de la guerra económica y de cualquier otro de los seres malvados del planeta que están agrediendo a Venezuela, según el gobierno, sino que cree que es el resultado de la especulación de unos malvados empresarios que especulan. La especulación existe, por supuesto que sí, y hay que combatirla y hay que enfrentarla, pero la especulación no es la causa de la hiperinflación, es al revés. La hiperinflación ocasiona especulación, de modo que para poder atacar la hiperinflación, el fondo del problema, se requiere una reforma política, una reforma económica de fondo, que requiere a su vez de un consenso político para que pueda ser viable. De modo que nosotros, puede ser que el costo político, seguramente habrán quienes nos critiquen, señalarán que nosotros estamos buscando un pacto con el gobierno, nada que ver con eso. Lo que decimos es que nosotros estamos a la disposición, si el gobierno pudiera aceptar algunas de las propuestas que nosotros estamos señalando como medidas de fondo para resolver este problema, como aquí lo que está en juego no es el interés parcial subalterno de una organización política o de un liderazgo, sino que lo que está en juego es la vida misma de los venezolanos, independientemente del costo que haya que pagar, del costo político que haya que pagar, nosotros estamos a la disposición
Hemos hablado con algunos voceros del gobierno, tenemos conversaciones, no es un diálogo porque el diálogo requeriría un proceso mucho más profundo, requeriría una agenda, requeriría saber si ellos están de acuerdo con estos temas o no. La semana pasada presentamos al país un documento y se lo entregamos al gobierno de proposiciones a la nación y al gobierno, de proposiciones urgentes para resolver este y muchos otros problemas sobre presos políticos, Asamblea Nacional Constituyente, cooperación internacional en medicamentos y transporte, pero sobre este tema hoy estamos ofreciendo incluso el nombre de Francisco Rodríguez, que podría venir al país a ocuparse junto con el gobierno de revisar una agenda común, porque para que este programa profundo, de reformas profundas, que efectivamente logre abatir la hiperinflación, se requiere consenso, gobierno, oposición, ricos, pobres, empresarios, trabajadores, civiles, militares, un gran consenso nacional que permita poder llevar adelante estas medidas. Ustedes han sido invitados a estas mesas que está entablando el gobierno con los diversos sectores. Ayer Fedecámaras indicaba que ellos, Fedecámaras, Fedeagro, indicaban que ellos no han sido llamados a estas nuevas mesas de negociaciones para la parte económica y de servicios, y que si no se llama a quienes conocen del tema no se va a llegar a nada. Ustedes han sido invitados, ¿tienen la propuesta de ir a estas mesas? No, a estas mesas para nada, ¿no? Nosotros hemos entregado el documento, hemos conversado, antes de entregar el documento tuvimos varias conversaciones con el gobierno, lo hemos dicho de manera transparente y clara ante el país, porque, insisto, lo que está en juego es el país, es la gente. Mañana vamos a celebrar el 5 de julio, pero el 5 de julio no es la tumba de Bolívar, ni la bandera y el tricolor. La patria es la gente, son los venezolanos y las venezolanas que padecen hambre, que padecen escasez de medicinas, todo lo que sabemos, esta catástrofe que ha significado el madurismo para la sociedad venezolana. De modo que nosotros estamos en la disposición, le hemos dicho al gobierno que tenemos unas propuestas, nos hemos reunido con ellos, lo hemos dicho de manera transparente, antes de entregar el documento estamos esperando una respuesta a las propuestas que nosotros presentamos. Nosotros hoy presentamos medidas concretas. No sé si... Sí, ¿cuáles son esas medidas que presentaron el día de hoy? Sí, fíjate, las medidas que hemos señalado son 11, las voy a decir de manera muy esquemática. Incrementar la producción petrolera, en particular en los campos de petróleo convencional, abandonar la quimera de que podemos costear la producción de petróleo pesado en la faja del Orinoco y más bien recuperar pozos abandonados de petróleo convencional. Para esta recuperación e incremento de la producción es necesario que vuelva de nuevo la inversión internacional, sobre todo en la parte tecnológica que Venezuela no la posee. El programa de gobierno que presentamos en la campaña establece efectivamente que se requiere invitar al capital privado nacional e internacional en un escenario donde pudiéramos pactar cuál es la mayoría accionaria del Estado venezolano o la acción dorada, que permite que independientemente de los porcentajes de dividendos del empresario, el Estado y la nación y la República Venezolana tengan el control final, la última palabra en cualquiera de estas asociaciones, pero sin lugar a dudas que para poder recuperar estos campos petroleros se requiere, teniendo en cuenta que el Estado venezolano está sencillamente quebrado, se requiere de participación del capital privado. ¿Y en ese incremento se seguiría con la figura de las empresas mixtas o cuál es la propuesta? ¿Un 50-50? Todo eso lo podemos discutir. Lo que le planteamos al gobierno es que es necesario detener esta criminal disminución de la producción petrolera. Se está hablando de 1 billón y tantos mil ya, y se está hablando de que son 700.000 los que tenemos para poder exportar y que progresivamente eso se está reduciendo, de modo que incluso algunos economistas llegan a considerar que si esto sigue así, en unos meses o en un año no vamos a tener petróleo para exportar. Bueno, en segundo lugar, hablamos, teniendo que ver con esto, de consensuar una nueva directiva de PDVSA con profesionales capaces. No podemos seguir teniendo improvisados militares que, más allá del, no voy a discutir la buena intención de los que se colocan allí, pues sencillamente no tienen ninguna idea de lo que es el negocio petrolero.
algunos expertos nuestros de los equipos que tenemos se han reunido con algunos de ellos y han salido sencillamente espantados del nivel de desconocimiento. Esta es un área muy específica que requiere un conocimiento específico de la materia. Unificación cambiaria y progresivo levantamiento total del control de cambios, que como sabemos además se ha convertido en un foco de corrupción. Despenalización de la tenencia y del uso de dólares en el mercado. La única manera de poder desarrollar nuevamente las fuerzas productivas es que las divisas puedan funcionar, puedan estar presentes, porque el otro tema que nosotros también hemos planteado es la necesidad de que en Venezuela vuelvan a poder estar presentes inversiones extranjeras con seguridad jurídica, y uno de los requisitos es que este tema cambiario pueda ser resuelto de manera más expedita. Después, una reducción drástica del déficit fiscal. Como sabemos, el déficit fiscal es siempre financiado con dinero inorgánico, que es una de las causas fundamentales de la inflación. Aunque nos puedan decir que es inconveniente que una fuerza de oposición lo diga, pues nosotros lo decimos responsablemente, se requiere un incremento en el precio de los combustibles. No podemos seguir teniendo unos precios tan insignificantes como los que tenemos. Se requiere efectivamente de una eliminación de la emisión de dinero orgánico por las únicas dos vías que nosotros consideramos posibles: o porque tengamos un banco central como Dios manda, con unas directivas que propondríamos pactar, consensuar entre gobierno y oposición para que sea otra vez un banco central autónomo, con disciplina, con capacidad de imponer disciplina fiscal al Estado, o que consideren la posibilidad de lo que nosotros presentamos en la campaña, que es la dolarización de los salarios. La reprivatización de todas las empresas expropiadas, algunas de las cuales fueron no expropiadas sino confiscadas, en particular en el área agroalimentaria, tanto de producción de alimentos como de comercialización de alimentos. Eso nos parece a nosotros capital, es la única posibilidad de recuperar la producción de alimentos en Venezuela, que eso tendría de inmediato un efecto en los precios y en la disponibilidad de alimentos para la familia venezolana. Y finalmente, el cese de todos los controles compulsivos. Claro que algún tipo de control tiene que haber. El Estado siempre tendrá una presencia moderadora en el mercado, pero la fuerza predominante para determinar los precios en una sociedad económica que progresa en crecimiento tiene que ser el mercado. Y finalmente, un plan de subsidios directos a los más pobres, a los más necesitados, y subsidios que tienen que ser además temporales, en la medida en que se produce el crecimiento de la economía. Si el gobierno pudiera decirnos que está en la disposición, porque hemos sabido que ellos han planteado, incluso algunos han señalado la necesidad de, Jesús Faría lo dijo hoy, de realizar un programa de ajuste no neoliberal, perfecto, pero un programa de ajuste, al fin y al cabo. Si eso está planteado, si ellos han dicho que están dispuestos a hacerlo, pues nosotros estaríamos en la disposición, si estas medidas, si se trata de un programa en serio, de verdad, para resolver los problemas del país, nosotros, independientemente del costo político que esto signifique, estamos en la disposición de contribuir con nuestros equipos, con nuestro apoyo político para que esto pueda ser viable. ¿Y estos subsidios de los que habla específicamente, a qué áreas estarían dirigidas? Porque prácticamente vivimos en un país subsidiado por todo. Entonces, ¿qué área y cuál es el laxo que pudiesen ustedes establecer cuando vemos que subsidian el agua, el gas, la comida? ¿Cómo sería? Sí, por eso es que decimos que más que subsidio a los servicios, o más que subsidio a la producción, en el caso de los alimentos, se trata de subsidio a la gente, a las personas. Es decir, el gobierno tiene algunos. Lo que plantearíamos es que esto no sea una especie de sistematización de la miseria, como es en el caso del gobierno, y además siempre a cambio de favores políticos y todo lo que sabemos, sino que sea de verdad un programa estudiado y planificado con expertos en la materia, que pueda, por ejemplo, significar que todos los estudiantes de escuelas públicas tengan algún tipo de subsidio, que el hecho de que ellos se mantengan escolarizados, que sea eso incluso un estímulo para las madres y para las familias,
que en la medida en que esos niños estén escolarizados puedan recibir un subsidio directo. Eso es relativamente sencillo. Es solo revisar, tener como registro todos los estudiantes de las instituciones públicas. Se parte de la premisa de que quien está estudiando en estos establecimientos de educación pública, pues lógicamente son los venezolanos más necesitados. No vamos a subsidiar al que está estudiando en un colegio privado, al que está en estos establecimientos escolares públicos. Creo que podrían merecer ese subsidio. Por supuesto, mantener o incrementar el apoyo a la tercera edad en diversas áreas. Es decir, buscar que los sectores más vulnerables puedan ser protegidos de un proceso que va a requerir un tiempo, pero que al final va a redundar en un beneficio para todos los venezolanos, y en particular para los más pobres. Porque a veces este gobierno, con su retórica socialista, y de socialista tiene bien poco, en nombre de los pobres y en nombre del pueblo, termina produciendo unos males de tal naturaleza que terminan siendo contraproducentes para los pobres y para el pueblo. El caso más patético es el de la hiperinflación, que es justamente el impuesto que más pagan siempre los más pobres. ¿Y de qué se diferencian estos subsidios de los que ya existen? Ya hay un carnet de la patria, ya hay madres del barrio, ya todos los servicios prácticamente están subsidiados en este país. Bueno, eso es lo que te digo, tenemos que sentarnos a revisar cómo serían estos subsidios, cómo los organizamos, cómo impedimos que la política esté metida allí. Creo que incluso si se puede consensuar entre gobierno y oposición, se podría garantizar que sean subsidios asegurados para todos los venezolanos sin distingos políticos. Por cierto que nosotros, ya en este caso no la concertación, no es un tema que hayamos discutido, en algún momento lo haremos. La verdad es que tenemos solamente 2 semanas reuniendo el comité político de la concertación, que está, como tú sabes, naciendo, pero en Juntos, que es el movimiento que yo represento en la concertación, planteamos la casi necesidad, diría yo, de que todos los venezolanos se inscriban en el carnet de la patria, porque es la forma de impedir que ese instrumento, que al final de cuentas está hecho con dinero de todos los venezolanos, sea usado de manera política e incluso electoral. Si todos los opositores participan allí, pues al final sencillamente se le hace imposible al gobierno manipular nada. Y me llama la atención también que dentro de las medidas que ustedes están planteando, una de ellas es el regreso de la inversión extranjera, pero para recuperar también la economía del país se necesita apoyo de organismos probablemente como el Fondo Monetario Internacional, muy temido en ciertas regiones de Latinoamérica. ¿Ustedes han planteado quizás una ayuda del Fondo Monetario? En el mundo hay diversas fuentes de financiamiento. Este mundo no es el de los años 70, los años 80, que prácticamente era solo el Fondo Monetario. En el programa de gobierno nosotros planteábamos, por ejemplo, el subsidio del Banco Mundial, que tiene una relación con el Fondo Monetario Internacional, pero de otra naturaleza, que subsidia programas específicos en materia social. Creo que por allí se podrían obtener recursos importantes. Creemos que en el Banco Interamericano de Desarrollo también existen posibilidades de obtener recursos. En el Fondo Monetario Internacional tenemos recursos a los cuales podemos acceder sin necesidad de que el Fondo Monetario imponga un plan. Porque el único problema con el Fondo Monetario es que a veces desde lejos, sin mediar consideraciones políticas y sociales que solo conocen los propios países, se determinan unos programas de ajuste económico que los gobiernos a veces aceptan sin discutir, solo para poder acceder a los recursos, pero que al no tener en cuenta estas realidades políticas y sociales, se terminan haciendo inviables. El ejemplo más evidente fue el caso de Carlos Andrés Pérez en 1989. El 27 de febrero y todo lo que vino después terminó haciendo casi inviable ese proceso, de medidas que eran necesarias y buena parte de las cuales eran correctas, estaban bien diseñadas, pero que requerían unos programas sociales, unas medidas compensatorias, asegurar un incremento del salario mínimo, proteger las pensiones, de modo que los venezolanos sintieran que si estaban apoyados podían acometer ese proceso de shock que significó para ese momento. Si hubiésemos sabido lo que veníamos hoy, nos habría parecido ridículo ese shock, ¿no?
pero efectivamente esa viabilidad política y social es un concepto, es un componente fundamental de cualquier programa de ajuste económico. Si no hay viabilidad política y social, pues sencillamente al final de cuentas no se puede aplicar, se hace inviable y entonces no sirve de nada. Pero si lo han planteado ustedes como medida de ayuda. De buscar recursos afuera, por supuesto. Algunos economistas dicen que se requieren 100.000 millones de dólares. En Venezuela, lamentablemente, producto de estos 20 años y en particular de estos últimos años de gobierno madurista, sencillamente el Estado venezolano está quebrado, nosotros no tenemos recursos. Claro que Venezuela, si abre su economía y si negocia y si con audacia plantea que vengan recursos, capital privado, podemos hacer negocios que permitan tener los recursos que se requieren, pero es fundamental buscar dinero fresco y para eso pues se requiere con la mente abierta. El problema está en que a veces el gobierno sabe que necesita los recursos, quiere buscar los recursos, critica a la supuesta guerra económica, critica las sanciones. Nosotros rechazamos las sanciones que se han aplicado contra Venezuela. En el caso de la concertación, esa es una posición que tenemos, pero no la responsabilizamos a ellas de los problemas que tenemos. El gobierno lo hace y dice que esos son, que esos son los culpables de que no puedan acceder a los recursos. Pero cuando se procura acceder a los recursos, coloca tal cantidad de dificultades y no acepta ningún tipo de recomendación, entonces claro, quien va a entregar los recursos no los entrega, porque para que alguien entregue, para que incluso un ente multilateral entregue unos recursos, tiene que tener algún tipo de garantía de que se va a aplicar una economía que va a crecer y que en la medida en que se asegura que se va a producir ese crecimiento, ese país va a tener cómo pagar. Bien, escuchábamos declaraciones de Enrique Ochoa Antich. Él es miembro de la Concertación por el Cambio, que hace unas 2 semanas fue lanzada por el ex candidato presidencial Henry Falcón. El día de hoy ellos hacían una propuesta o hacen una propuesta para recuperar la economía del país, entre ellas pues desmontar el control cambiario, incrementar la producción de petróleo en el país, por supuesto esto con la ayuda de inversión en áreas específicas, en tecnología y por supuesto en capital humano que estaría destinado a recuperar la empresa Petróleos de Venezuela. Estas medidas que ellos están planteando, como bien lo escuchábamos, se requieren de un consenso político para poder llegar a ellas y alcanzar la solución a la crisis que atraviesa el país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami.